Muy buenas tardes Honduras, muy buenas tardes amigos, amigas. El Padre nuevamente nos da la oportunidad de poder saludarles en esta tarde de día jueves 30 de mayo, casi finalizando el quinto mes del año. Ya mañana 31 de mayo finaliza y el fin de semana iniciamos, si así el Padre lo permite, el mes de junio. Y bueno, ya tenemos muchas cosas, como decía Margarita, importantes que ofrecerles en esta tarde de día jueves, y una de las secciones que a ustedes les gusta mucho es cómo escribir, leer y hablar correctamente. También queremos saludar a las personas que en otras partes del mundo nos ven a través de la página www.ten-canal10.tv, dándoles la bienvenida, saludándoles también. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en su programa que está pasando. Ya tenemos, como les decía, el licenciado Juan Antonio Medina, es el catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Usted puede llamar y definitivamente preguntar sobre lo que usted estime pertinente con respecto a las palabras que usted tal vez ha escuchado, que usted la dice de una manera, otra persona de otra, y no sabe cuál es la manera correcta. Pero también tiene un libro muy bonito que aquí está, la mirada de una mujer. Muy buenas tardes, licenciado Medina, y quisiéramos que usted nos platicara más de la mirada de una mujer. ¿Qué se haría a través de llamadas telefónicas, le parece? Y mensajitos, si quieren, con los dos. Si quieren los dos, perfecto. Ojalá que haya muchas llamadas. Esta es una novela, voy a ser franco, la novela ya la leí yo y se nota que ha pasado un lector por ella, pero quise compartir esa lectura porque son dos personajes. Uno de ellos, ella, se viene a Honduras a hacer labores con la gente desposeída, el otro se queda en Nueva York, la va a agarrar el huracán Fifi en Honduras, y habla mucho de nuestro país hasta que se vuelvan a juntar. Entonces me gustaría que ofreciendo las disculpas porque ya pasó por mis manos, pero me gustaría que alguien se lo llevara. Ojalá dieran más libros que ya pasaron por manos y que ya fue leída por una persona y que puede hablar de ella, ¿verdad? De esa obra precisamente. Así es, y voy a contarle algo más. Hoy, invitado por el Colegio de Abogados y la Escuela Judicial Salomón Jiménez Castro, de una charla sobre Don Quijote, operador de justicia, y no tiene usted la menor idea de cuánta gente ve este segmento de los jueves. ¿Así? Un montón de gente me lo reportó, me dice, como yo trabajo por la mañana y por la tarde me quedo en casa, yo no me pierdo el programa de la licenciada Delia y ustedes. Ah, qué bueno, es una buena noticia. Una buena noticia. Yo recibí la invitación suya de que tenía... ¿Cómo zafarse de estas cosas? Sí, pero bueno, aquí comenzamos, pero quisiéramos comenzar, licenciado, básicamente con las llamadas telefónicas de nuestros amigos y de nuestras amigas. Ay, y también sí, eso nos encanta, eso. Aquí hay cantidad de preguntas, amigos y amigas, les cuento, miren, hay cantidad de preguntas, hay dos páginas y media de preguntas, pero a nosotros nos encanta básicamente esa información que usted tiene cuando llama al 2235-3660, porque, bueno, lo que hacemos aquí también, o sea, tiene un poder multiplicador, pero lo suyo también, porque muchas personas desean llamar, tal vez no pueden hacerlo y se enteran a través de la llamada que usted hace o a través del mensajito que manda al 9230. Vamos a comenzar con las preguntas que ya le hicieron al licenciado, mientras ustedes comienzan a hacer sus llamadas o a mandar sus mensajitos para que también puedan llevarse al final de la sección este libro tan bueno que se llama La mirada de una mujer. Bien. Dar de alta, licenciado Medina. Dar de alta es una forma sustantiva que significa la autorización médica para que un paciente se reintegre a la vida ordinaria. Le dieron de alta. En el ejército, por el contrario, dar de baja significa despedirlo. Sí. Pero son una expresión médica en el mundo de la medicina, y el otro es una expresión castrense. Bien, el dar de pero baja. Aplicada, o sea, correcta. Sí. Correctamente aplicada. Sí, correctamente aplicada. Bien. Son expresiones sustantivas nada más. Dice, es obstinado u obstinado, con B. Ah, sí, el obstinado. Es lo segundo, obstinado con la B. Es ahí inaconsejable aplicar la aféresis para eliminar el sonido B. Lo primero, el obstinado es un vulgarismo desaconsejado, como lo es los otros por nosotros, o el famoso aiga por allá. En este caso es obstinado, obstinación. Deterioro, me decía Juancito, o
Ah, deterioro o deterioro. Es deterioro, el que un organismo entre en una fase de descomposición es deterioro y no lo otro. No deterioro. No, no Eso es deterioro, lo deterioro, se deterioró. Ajá, deteriorar de una calle, el deterioro de una calle. Ah, sí. Ah, pues, ok, esa es la comparación que hace. Sí, claro. O sea, se aplica, o sea, a ambas cosas. Sí, Tegucigalpa, la ciudad como tal está muy deteriorada. Muy deteriorada. El deterioro es evidente. Desafortunadamente, Sí. es real. Además, el casco histórico de Tegucigalpa, que es tan hermoso, también está Sí, deteriorado. Dice, ¿don de sanidad o don de sanación? Bueno, en cualquier caso se trata de dos hechos distintos. En el caso de don de sanidad, se trata de sanear, pero en el otro, en el don de sanación, es una expresión más aplicada a cierta práctica de una terapia religiosa, esotérica, para sanar a alguien. O sea, el fulano de tal no tiene don de sanación, tiene don de sanación y no don de saneación. La gente que anda poniendo la untadita en las pilas de la capital, están saneando Tegucigalpa, pero lo de sanar es una cosa muy distinta. Bien, esa es la diferencia entre estas dos palabras. Llamen, amigos, al 2235-3660. Vamos a ver cuál es la primera llamada que nos entra en esta tarde y de qué parte de la República viene esta llamada. ¿Es sanguinoliento o sanguinolento? Aquello que está manchado de sangre o se refiere a la sangre es sanguinolento, no sanguinoliento como en somnoliento, porque pasa con sueño. Es sanguinolento, así como se oye. Otra de las palabras que se usa con mucha frecuencia, licenciado Medina, es tal persona está durmiendo a la intemperie. Sí, la gente y es bastante común, no solamente en gente que no ha tenido mucha escolaridad, sino que en gente que ha tenido muchísima escolaridad. Es muy frecuente, pero el término aceptado y válido es intemperie y no interperie, es intemperie. Duermen a la intemperie muchos niños en esta ciudad. Desafortunadamente, y duele el alma también. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación, gracias por estar con nosotros, Juan, en esta tarde. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Muy buenas tardes, aquí ahora siempre el Pieva. El jueves pasado le pregunté, pero no me contestaron si estaba bien decir plato de comida o vaso de agua. Bien. Me agradecería que me aclarara el asunto. Gracias. Buenas tardes. Mil disculpas si no le contestamos la semana pasada, Juan, pero gracias por su llamada. Muy buenas tardes para usted también. Sí, yo creo que lo contestamos, solo que yo creo que había cortado, no sé. Pero lo que quería plantearles es que vaso de agua o vaso con agua son expresiones coloquiales aceptables, las dos, ambas. Incluso va usted a un restaurante de chinitos y pide un plato de camarones cuando no existen los platos de camarones, pero es más para referirse a una unidad de medida, de capacidad. Si tengo mucha sed, yo pido un vaso con agua, pero si lo que quiero es calmarla un poco, pido un vaso de agua. Es decir, no hay ninguna incorrección en esas expresiones. Eso es como cuando usted nos aclaraba de buen día y buenos días. Sí, lo mismo, que es decir, depende del carácter afectivo que una expresión tiene y la otra no. Sí. El buen día para la persona que acabamos de conocer, pero el buenos días para la persona que nos despierta mucha afectividad. Y aquí no es apellido como Aureliano Buendía, ¿verdad? Así es, no es apellido. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Eunice, ¿cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero consultar al maestro Medina que cómo se dice, con el fin de o a fin de, ¿cuál es el correcto? ¿Con el fin de o a fin de? Eunice, ¿a fin de o con el fin de? Gracias, Eunice, bonita tarde para usted. Las dos son aceptables, sin embargo, la más esmerada es con el fin de. Me dirijo a usted con el fin de comunicarle, porque lo otro suena un poco informal. Me dirijo a usted a fin de comunicar. Con el fin de es la expresión más apropiada, más culta. No a fin de comunicar o
Sí, sino que queda con el como fin incompleto, lo de afín que diga como incompleto. Como incompleto. Es con el fin de... Vuelven a preguntar a través del mensajito, licenciado Medina, un plato con comida o de comida, un vaso con agua o de agua. Bueno, vuelvo al mismo caso, se trata de indicar la medida de capacidad que tiene, para el caso, no es lo mismo hablar de un jarrón de café o un jarrón con café, de una taza de café o una taza con café. Pero las dos expresiones son totalmente aceptables, no hay que verlas por el carácter purista. Yo prefiero, como lo dije, si realmente tengo ganas de café, pido una taza con café, a mí tráigamela con café, o un plato con camarones, no de camarones, con camarones. O si no, o un vasito de agua, un vasito con agua. Es simplemente para referirnos al tamaño del recipiente. Otra de las preguntas que formulan a través del mensajito, si es mendigo o mendigo. El término en el español, predominante en el español, es mendigo, el que mendiga. Sin embargo, en México, solo en México, en nuestro país es por imitación del cine mexicano. En México le dicen mendigo como un reproche, como un peyorativo. Reproche, sí, exactamente. El mendigo, ay, mendigo este. Sí, así es. Sí. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Socorro. Sí, muy buenas tardes a los dos. Gracias. Tengo una consulta acerca de saludos y saludes. Quiero saber si las dos son correctas. Perdón, ¿saludos o saludes? Sí. Sí. Bien, gracias. Cuando uno redacta una carta, claro, y al final le dice, bueno, me despido usted atentamente, saludos. Sí. O saludos. Lo apropiado es un saludo. Gracias. Le envío un saludo, o al final de una carta, saludos. Saludes es otra cosa. Decir saludes se refiere más a la salud, pero con la relación con saludar es saludos siempre. Un saludo o saludos. O saludos, a ustedes. simple y sencillamente. Simplemente. Bueno, es como algunas veces ocurre, licenciado, que una persona escribe una carta muy bonita y al final dice disculpe por cualquier error. Sí, sí. Y error es el que escribe equivocadamente. Claro. Es como otra expresión para terminar una comunicación, que es un caso de malcriadeza, sin otro particular. El sin otro particular hay que evitarlo, porque lo que quiere usted significar es que si no fuera porque está hablando de eso, no le escribiría. No le escribiría jamás. Entonces, es como, bueno, ya vamos a ir a la pausa, pero es como cuando dice, ¿cuándo vas a llegar a mi casa? Algún día, o cualquier día. Eso significa que nunca va a llegar. Sí, o sea, no fija fecha, sino que un día de estos. Un día de estos. Lo más frecuente más bien es un día de estos. Incluso García Márquez tiene un cuento que se llama Un día de estos. ¿Sí? Bueno, ahí está. Un día de estos no existe. O sea, cuando alguien le diga a usted, un día de estos llego a tu casa, es que jamás va a llegar. O tal vez llegue, pero definitivamente es difícil que llegue. Vamos a invitarles para que sigan llamando al 2235-3660 o mandando mensajitos al 9230. Ahí tienen la portada del libro que usted se va a llevar en esta tarde, La mirada de una mujer, que ya fue leído por el licenciado Juan Antonio Medina, y que, bueno, mejor porque se los puede definitivamente, se los puede recomendar, ya que él nos informa que es un excelente libro. Tanto las personas que nos mandan mensajitos como los que llaman están participando en el sorteo del libro. Vamos a ir a una pausa, invitándoles a todos los amigos y las amigas para que todos continuamos cómo leer, escribir y hablar correctamente con el licenciado Juan Antonio Medina, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Esta es una de las secciones que me gusta muchísimo durante la semana, porque tenemos la oportunidad de aprender más, de hacer correcciones de palabras, que todos decimos palabras incorrectamente realmente, y cuando tenemos la oportunidad de que alguien nos corrija, qué bueno, porque ya nos evita decir una palabra incorrecta. Tal vez tenemos muchísimas, ¿verdad? Pero mientras nos vayan corrigiendo, eso es formidable. Le preguntan, bueno, mientras estábamos en la pausa, licenciado, le preguntan varias cosas. Una es si la frase destituyeron al presidente X es correcta, sí, si es aplicable, que si se puede aplicar. Correcto. Hasta el momento, en el momento en que lo destituyen, el fulano de tal, que no es cualquier fulano, deja
de ser presidente, pero en el hecho, en el acto, la destitución es presidencial, la destitución es del presidente. Es del presidente. 2 o 3 horas después ya no lo será, pero en el momento que lo destituyen en ese cargo. La otra pregunta que habían hecho era por qué hay tan pocas palabras con ñ y con X en el español. Sí. Pues más por razones históricas, porque son términos que, por ejemplo, en el caso de xilófono, es un instrumento que ya no se utiliza en las orquestas y va a un momento dado a desaparecer. Sin embargo, es vital, sobre todo en posición intervocálica de la palabra, pero es vital. Internet, Bill Gates tiene un convenio con las academias a fin de mantener la ñ en los teclados. Ahí estará por mucho tiempo. Es sí, porque la ñ no estaba en los teclados cuando inicia. Ya no aparecía. Y entonces nos deteriora en gran medida el español. El caso de la ñ es porque era NN, lo de año se fue convirtiendo en un fonema que es el que nosotros utilizamos con la ñ, pero ahí estarán por mucho tiempo. La X y la ñ no desaparecerá por lo menos unos 100 años. La otra pregunta era que pero hay muy pocas palabras realmente escritas con ñ y con son muy con pocas, X, sí. sobre todo que se inicien con la ñ y con la X. Es exacto. Muy raro. Pero la otra pregunta era si es carácter o caracteres. Exacto. En el español hay 2 excepciones que confirman una regla. Toda palabra en el plural y en el español conserva el acento prosódico, el acústico, en la sílaba donde aparecía en el singular. El caso de gobierno, gobiernos, pájaro, pájaros, excepto 2 palabras. Régimen, que al volverse plural se convierte en regímenes, y carácter, que al irse al plural se vuelve caracteres. Hay gente que dice caracteres o regímenes, pero esas son las 2 excepciones que confirman esa regla. La de régimen y regímenes, carácter, caracteres. Bien, sigan llamando amigos y amigas al 2235-3660 o enviando sus mensajitos al 9230, les atendemos con mucho gusto en su programa Está Pasando de las Tardes de Canal 10. Continuamos con más preguntas que le han formulado y una de ellas ¿es aceptable la frase mucho peor? Si va a seguir el sustantivo... ¿Y mucho peor? Sí, mucho peor, así es que lo pronuncia. Si va a seguir el sustantivo, puede ser una expresión adjetiva, es decir, este es mucho peor enemigo que el que tenía antes. Y si va seguida de adverbios de mucha peor calidad, es válida también. Aunque suene mal, en una forma u otra, son aceptables las 2. Es que pareciera redundante. Parece redundante eso, es decir, este examen me salió mucho peor que el anterior, pero es perfectamente válida. Sí, perfectamente, es utilizable, es aceptable. Dice, ¿es remangarse o arremangarse la ropa? En Centroamérica es más frecuente la segunda, arremangarse la ropa. Dicen, y no me lo crea, que el padre Reyes, que tenía todas las cualidades del mundo, pero le gustaba la baraja, le gustaba jugar naipes, cuando perdía se arremangaba la sotana y retaba al ganador. Es arremangarse. Se usan las 2, pero en Centroamérica arremangarse es la más usada, pero las 2 son correctas. Las 2 son aceptables. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Carlos. ¿Aló? Carlos, sí, con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarlos. Igualmente. Créalo que programas como estos deberían de existir más en la televisión nacional. Mire, yo tengo un par de preguntas, son rapiditas y de repente ya las ha contestado varias veces el señor. No se preocupe, Carlos, no se preocupe, que siempre ayuda. Ok. Mire, yo estoy en Tegucigalpa, por ejemplo, y si yo tengo una propiedad en Choluteca, digo ahí o allí. Quiero que me explique exactamente bien ahí. Claro. A-H-I o A-L-L-I. Y la otra es esa palabra que la gente dice, algotros. Sí. O puede ser algunos otros. Algunos otros. Claro. Muchas gracias, licenciada. Está bien bonita, licenciada. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por su llamada. Que pase una bonita tarde. En el primer caso, en el de está en Tegucigalpa y va hacia Choluteca, cuando tiene que usar una de las 2 palabras, debe usar allí con ella, porque es la distancia largo.
Pero si usted dice, voy hacia Choluteca porque ahí tengo un negocio que realizar, pero antes estaré un rato ahí en Sabana Grande, que es con la H intercalada. Ahí implica una mayor distancia que ahí con H intercalada, es intermedia, y que aquí, por supuesto. La otra pregunta que hizo, debería apuntarlas todas, porque ya a mis años se me ¿Alguien recuerda la otra pregunta que...? Perdón, sí, algo claro, otro o algunos otros. Gracias, muchachos. Es totalmente un arcaísmo como el que mencionábamos ahorita, que hay gente que en vez de decirle nosotros, habla de los otros, como de aiga en vez de haya. Algotros es un arcaísmo, una palabra que en un momento dado fue válida, pero cayó en desuso, y el que debe usarse es la que usted mencionó, algunos otros, ya no algotros. También le preguntan a través del mensajito si es concienciar o concientizar. El más esmerado es concientizar, pero el concienciar se usa indistintamente. Yo uso concientizar. Más bien últimamente lo están utilizando, porque el que se ha utilizado, yo veo, el licenciado Medina, con más fuerza es concientizar. Claro. Pero últimamente como que ha agarrado moda la palabra concienciar, y mucha gente utiliza la palabra concienciar. Entonces cuando alguien utiliza concientizar, piensa que la está diciendo incorrectamente. Y yo creo que por eso las preguntas de los amigos y amigas. Ahora hay una diferencia de grado entre las dos, porque concientizar implica conciencia y consciente. El consciente y no el inconsciente. Es más fuerte, implica una actitud que puede ser moral, mental. En cambio, concienciar es simplemente convencer la conciencia de alguien. Entonces, generalmente yo concientizo respecto al endémico que es el dengue ahora aquí, el daño que nos hace, y explico de qué se trata, para que la gente vea la gravedad. Bien. Bueno, ahí está la respuesta, amigos y amigas. Vamos nuevamente a una pausa, invitándoles a todos para que se ganen este libro, La mirada de una mujer, que les trae el licenciado Juan Antonio Medina esta tarde en cómo leer, hablar y escribir correctamente. Y es a través de llamadas telefónicas al 2235-3660, o si usted envía un mensajito al 9230, también está participando. Llévese ese libro para que amplíe su biblioteca. También les queremos invitar para que más continuamos nosotros en la sección cómo escribir, leer y hablar correctamente con el licenciado Juan Antonio Medina, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y tenemos más preguntas que hacer, pero ustedes también me imagino que las tienen, así que les invito a llamar al 2235-3660 o mandar un mensajito al 9230 para que usted también, además de formular la pregunta, pueda tener en su biblioteca este libro que está en pantalla, La mirada de una mujer, que es una novela que ya fue leída por el licenciado Medina y la recomienda, que es muy buena. Licenciado Medina, ¿se ocupa expertos o se necesitan expertos para un trabajo? El verbo ocupar tiene un espacio semántico más amplio que el necesitar, pero si yo necesito o yo requiero operarios para un trabajo, mi rótulo dirá se necesita operarios, después lo voy a ocupar, es decir, les voy a dar una ocupación, pero y además repito que ocupar tiene un campo semántico más amplio, pero en el caso de necesitar trabajadores, es eso, necesitar. Ocúpelos después. Primero los necesita y luego los ocupa. O sea que la aplicación están cerquitas, son de grado las expresiones. Pero si yo quiero ser muy pero generado, hay diferencia, digo, hay una diferencia. Yo necesito a un trabajador para determinada tarea y cuando lo tenga, lo voy a ocupar. Le voy a dar una ocupación. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Ana nos llama de aquí de Tegucigalpa. Ana, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjese que mi consulta es ¿cuándo se usa queramos y cuándo se usa querramos? Muy bien. Gracias, Ana, por su llamada. Bonita tarde para usted. El queramos es subjuntivo, es simplemente el subjuntivo del verbo querer. El querramos es cuando se confunde con queramos es inaceptable, pero sí se utiliza en otro modo y tiempo, en otro modo, contexto y tiempo. Pero el término, ojalá que queramos todos nosotros ir al partido juntos.
es un subjuntivo, es decir, que expresa una posibilidad y no una realidad. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Bien, tenemos más preguntas, licenciado. ¿Cómo silabiar ahínco? Ahínco son 3 sílabas. Ahínco, que es el esfuerzo o empeño con que se hace algo. Hay una vocal fuerte y una vocal débil, porque la H en ese caso no tiene sonido. Así es. Para poder pronunciarla como debe ser, ahínco, tenemos que ponerle la tilde y rompemos el diptongo. Hay que recordar que las vocales fuertes, A, E, O, desplazan, minimizan las vocales débiles I, U. Entonces, para hacerlas fuertes, como en maíz, en que la A se come la I, tildamos la I, para que no digamos maíz, sino que decimos maíz, pero por la tilde. ¿Sigue el maíz a peso? Sigue el maíz a peso, una expresión muy nuestra. Sí, muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina, Paula? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si uno dice cuando una persona está mayugar o magullar. O magullar. Tengo esa duda. Gracias. Al contrario, usted, Paula, bonita tarde. Sí, es interesante porque depende del uso, pero por ejemplo, magullar es apretarle a alguien un brazo magullándolo, es decir, lastimándolo sin herirlo. Mayugar se refiere más a las frutas, hacer lo mismo pero con las frutas. Si no compra, no mayugue, joven, que esa es la expresión. Pero tienen otra expresión además, que es mejor no decirla acá. Sí. Yo pensé realmente, licenciado, que era magullar y que no, y que mayugar. Es el término apropiado, magullar, pero en el sentido de afectar a alguien físicamente. Pero no pensaba que la otra estaba aplicada a las frutas. Las frutas no se magullan, se mayugan. Se mayugan, sí. Ahí está. Gracias, aprendí algo nuevo el día de hoy. No encuentro la palabra resiliencia en mi diccionario. ¿Por qué? Es porque el término no aparece en ninguno. Es una expresión aplicada en ciencias sociales y en física. Es la capacidad que tiene un cuerpo para recuperar su forma original tras haber experimentado fuertes presiones. Un cuerpo físico. Pero por extensión hablamos de eso para referirnos a una persona que ha experimentado un trauma, pero es resiliente y se ha recuperado. Volvió. Trauma psicológico y trauma físico psicológico, también. tuvo una pérdida familiar, la sufrió 1 año, no se levantaba en 1 año, pero después de 1 año vuelve a tener su forma inicial. Es la persona resiliente. Y se habla de todo lo que hay alrededor de esa persona resiliente, claro, que ayuda precisamente a que salga de esa esa es la facultad de resiliencia que tienen los cuerpos. ¿Es liderar o liderear? ¿Qué relación hay entre estos verbos y lidiar? Es que lidiar, dirigir o influir en un grupo. Algunas personas dicen lidiar, sí, con R. Claro, pero la lidia se refiere a la corrida de toros. Sí. A los toros, que son toros de lidia, se les lidia en el coso, en un coliseo. Pero liderar es dirigir o influir en un grupo. Liderear no es aceptable. Se lidera, pero no se liderea, aunque algunos lo hagan. Y no es lidiar, es lidiar. Claro, pero lidiar con alguien, es que estoy lidiando con este muchacho, que estoy luchando con el muchacho. Sí. Bien. Aquí tenemos otro que significa anorexia y bulimia. ¿Son términos negativos? Sí, son términos patológicos inclusive. La anorexia es la inapetencia. Hay muchachas que por mantener la forma dejan de comer, ayunan excesivamente y terminan muriéndose, como la cantante que es famosa, los Carpenters. De los Carpenters, con una voz maravillosa realmente. Y se murió 30 años. 30 años de pura inanición. Y lo otro, bulimia, viene del griego antiguo y significa hambre de buey. Es el que come por comer y come, que no es precisamente la gula. Lo de bulimia es un trastorno patológico. Y después vomitan. Vomitan y vuelven a comer y no tiene sentido. Es decir, se escapan de morir por tanto comer. Los dos problemas patológicos de salud. Bueno, tenemos otras preguntas. Sigan llamando, amigos, al
2235-3660 o envíen sus mensajitos al 9230. Con mucho gusto les atendemos aquí en Está Pasando. ¿Admiten ya las academias lo de salir afuera y entrar adentro? ¿Y desde cuándo? No, las academias jamás, pero jamás aceptarán la validez de estas absurdas redundancias, porque son redundancias. Son redundancias. No son admisibles, solo pasan, si ustedes quieren, cuando pretenden enfatizar, cuando son pleonásticas. El hecho de decir, como una expresión como, lo miré con estos ojos y con qué los iba a ver. Sí. En el caso, entonces, usted se me sale afuera, valga la redundancia, pero en otros casos no vale. Bueno, y sí, realmente, bueno, y que ustedes pueden seguir llamando. Continuamos con la sección después de la pausa que se va a realizar. Pero queremos decirles nuevamente que el libro La mirada de una mujer es para usted. Y usted puede llamar al 2235-3660, pues formulando sus preguntas o dándonos sus comentarios. Que por cierto llamó una persona, Leslie Rivera, Leslie Ordóñez de San Pedro Sula, para saludarlo, licenciado, o sea, por la sección que le encanta. Así que a Leslie, muchísimas gracias Leslie por llamarnos desde San Pedro Sula y por pues dar opiniones bonitas sobre la sección. A mí se me había escapado realmente. Sí, a mí se me olvidó también. Yo sabía que algo había ahí, Leslie, disculpe, pero no me acordaba realmente, no lo anoté y se me olvidó. Y vamos a decirles que el sorteo se hace a través de las llamadas telefónicas o a través de las consultas que hacen al mensajito al 9230, pero también queremos invitarles para que ustedes manden al 80. Invitación esta tarde, licenciado Medina. Sí, de María Elena López. Así es, gracias a María Elena. Gracias por ver y escuchar este programa. Así es. Platicábamos un poco de que como la H no suena. No tiene sonido. Hay una institución que se llama Achonplaza, pero algunas personas, no todas, algunas personas dicen Achonplaza. Sí, la confunden con la Che, pero no es Achonplaza, lo que usted me decía también con lo de la UNA. ¿Por qué UNA? Si autónoma no es ni siquiera una palabra que se inicie con una A tónica, como agua, águila, hambre, por ejemplo. Es un error muy, pero muy inveterado. O sea que es una. Es una, nada más. Y que para las personas que nos están escuchando, los comunicadores sociales, cuando escriban su nota, o cuando lean sus notas, no digan una, digan una, porque es una, no es una. Claro. Perdón, Juancito, bueno, muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su consulta, Héctor, para el licenciado Medina? Sí, licenciado Medina, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo de San Pedro Sula. Le quiero la pregunta es, cuando yo a veces voy en el carro, ¿verdad? Y le pregunto a las personas qué dirección llevamos o para dónde vamos, me dicen, vaya derecho, me dicen. Pero yo les digo, vámonos rectos, y no sé cuál es la expresión correcta, pues, porque estoy confundido en ese caso. Muy bien. Bueno, Héctor, tiene la respuesta en este momento del licenciado Medina. Que pase una bonita tarde. Ya en otras ocasiones hemos dicho que si usted se mueve de un punto A a un punto B y no se desvía, lo mismo puede usted decir que va recto o que va derecho. Las dos son totalmente aceptables, lo dice el diccionario panhispánico de dudas, siempre y cuando, repito, se desplaza de A a B y no se desvía de la ruta. Usted va recto y va derecho. La que más le guste. Se puede aplicar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Bien. ¿Cuándo se usa la coma, antes o después de la conjunción? Cuando la conjunción, ¿cómo que le llamamos ahora? I, porque el sonido es la Y, pero tiene un sonido vocálico, se usa como conjunción adversativa en vez de pero, puede perfectamente llevar a anteceder una coma antes. Cuando sustituye a pero o a más, ni no a más sin embargo, porque eso sí es redundante. Sí. Y la I funciona como la coma. Sí, la coma funciona porque es cuando yo escribo un anunciado y voy a agregarle una conjunción adversativa como pero, pongo una coma antes de pero. En este caso se la puedo poner a la I porque equivale a le aconsejé que no entrara y no hizo caso. Y no hizo caso, bien. En esta situación. Ahí la puede llevar. Buenas tardes, gracias por esperar. Disculpe, Juan, de aquí de Tegucigalpa, que nos está llamando. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Mi consulta está relacionada, que me explique el uso clave
de clave ¿cómo se llama? Clave. ¿Cómo se usa en plural y singular? Clave y claves, Juan. Sí. Esta situación es clave para esta razón, algo así. Perfecto. Sí, el origen de la, buenas tardes. El origen de la palabra clave significa llave. Incluso todavía en francés hoy se dice, cuando queremos hablar de clave, hablamos de clé, la clé. Porque el diccionario es el texto que tiene las palabras claves del español. O sea que el plural, como en la primera parte de las palabras en esta lengua hermosa, se forma con agregando una S. El singular es clave, la clave está en esta medida, o las claves del misterio han sido resueltas ya. Pero eso significa, es decir, con el diccionario tengo la llave yo para abrir el baúl del conocimiento y saber qué significan las palabras del castellano. Bien, tenemos más preguntas. Dice, ¿cuál es la pronunciación apropiada? Período o período o período. Este es un caso muy similar al de otros, muchos, como olimpiada u olimpiada, dínamo o dinamo, que pueden utilizarse en las dos son fácilmente utilizables. Sin embargo, debo decirle que el período es anterior a periodo. Pero yo puedo hablar hoy de un periodo presidencial o de un período presidencial. Yo prefiero periodo, pero cualquiera puede decir periodo y no le voy a llamar la atención a nosotros. Y no hay mucha diferencia en la pronunciación. No hay mucha diferencia. Sí. Es decir, es poquita. Sí, es un asunto de uso, como diabetes y diabetes. Nosotros usamos diabetes en América, pero los peninsulares usan diabetes. Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su consulta, Kenia, para el licenciado Medina? Bien, quiero preguntarle al licenciado, ¿cómo debo decir? ¿Me hubiesen dicho o me hubieran dicho? Buenas tardes. Buenas tardes, Kenia. Sí, el me hubiese cada día cae más en desuso, pero a nosotros en la escuela nos enseñaron aquello de hubiera o hubiese, como que fuera una sola palabra. Usted utiliza hubiera o utiliza hubiese, pero llegó un momento en que un muchacho cipote, yo decía hubiera o hubiese venido como que fuera la misma palabra, y no, uno escoge una de las dos. El más común hoy en el español hondureño es hubiera. Yo hubiera llegado si me hubiesen invitado. Y usted le hace las dos. Yo hubiera llegado si me hubiesen invitado. Para no hacer tan pobre el discurso. Para no decir yo hubiera llegado si me hubieran invitado. Entonces puede utilizar las dos. Las dos en ese texto. Así es un asunto de preferencia personal, de estilo si se quiere. Bien, muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Modesto, nos habla desde La Ceiba, sí. Modesto de la Iglesia. Mire usted. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Lo digo con dificultad, pero bueno, mi intervención se debe a la diferenciación que hacía el profesor sobre los términos de la UNA o la UNH, determinando si tenían un acento tónico en la primera vocal o en la última. El problema es que por la manía que hay del derecho mercantil hondureño de añadir la H a todo lo que es una compañía hondureña, la palabra que en un principio era una palabra llana, debido a que acababa en vocal pero no estaba acentuada, es decir, la U no está acentuada, por tanto esa palabra es una palabra llana. En el momento que le ponen la H al final, se convierte en una aguda que no se acentúa porque lleva la H. Es decir, la H la convierte en aguda. Entonces, de una forma totalmente automática, el que lo lea por primera vez, sobre todo, tenderá a poner el acento tónico en la última vocal. Es decir, si no hubiera llevado la H, la gente podría decir una o una, pero al llevar la H, lo normal es que se lea una. Y se lee una porque si no hubiera tenido H, hubiera habido un acento la. Al llevar la H se sobreentiende que no puede ir acentuada porque es una aguda acabada en H. Lo que pasa, Modesto, lo que pasa, Modesto, que es la existencia de la H la que confunde al lector. Pero es una sigla también, Modesto.
Sí, es Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y la regla de pronunciación la crea quien la crea, la sigla, es decir, uno tiene que amoldarse a lo que haya sido creado en un principio. Pero créanme, es la existencia de la H la que hace que la gente pueda equivocarse y transformar una llana en aguda no acentuada. Es posible, definitivamente. Pero eso era todo, Gracias por su aportación, Modesto. Lo que ocurre con, por ejemplo, con la famosa asociación, la ALBA. La ALBA no es el ALBA, me refiero a la organización esta de países de América del Sur, porque es alternativa, es la alternativa, y en este caso la palabra se inicia con una A no tónica. Pero él tiene razón, posiblemente por la presencia de la H la gente diga una, pero no es realmente lo apropiado, debe ser una.